también tienen dificultades por el internet. Entonces eso me hace pensar que no solamente nos pasa a nosotros, ¿no? Pasa realmente en muchísimos lugares. Pues un placer saludarle. Seguramente esta grabación la van a ver nuestros compañeros de seminario eh, el día de hoy o tal vez mañana. Vamos a continuar nuestro seminario de educación y valores. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente sobre los modelos de educación en valores, ¿sí? Vamos a hablar esencialmente de 4 modelos, que son los modelos más comunes en los cuales se implanta justamente una educación en valores. Vamos a irlos discutiendo poco a poco, tal vez cuando sea posible, mostrando algunos ejemplos, algunos comentarios. Y bueno, pues yo agradezco mucho que nos acompañe esta tarde. Voy entonces a permitirme apagar un poco mi cámara para compartir, para poder compartir pantalla. Y le agradezco mucho si me confirma si ya se puede ver por Sí, allá. ya se puede ver. Excelente, excelente, muy bien. Pues bueno, hemos hasta elegido la plantilla para, para este seminario donde estamos explorando una de las áreas eh, que es algo muy curioso. Es un área clásica, es un área importante en el campo educativo, pero al mismo tiempo es un área emergente, porque creo que es un área que desde hace muchísimo tiempo se ha hablado de la educación en valores y de repente se fue relegando. Fuimos poniendo atención a otros tipos de educación y dejando atrás justamente la educación en valores, a tal manera que hoy en día se convierte en un área de educación que es retomada y que inclusive me atrevería a decir yo es revalorada nuevamente. Entonces, vamos a hablar de estos modelos, vamos a hablar de estos 4 modelos comunes de desarrollar la educación en valores. Y para comenzar nuestra sesión del día de hoy, vamos a hablar, perdón, de que la educación justamente, la educación en valores está directamente relacionada con el desarrollo humano y con la formación integral. De tal manera que hace ver justamente a la educación como algo que va mucho más allá de la adquisición de conocimientos, ¿sí? Y eso es un aspecto muy relevante, porque la educación en valores nos regala esta mirada integral eh, de la persona, de la educación, que no solamente busca desarrollar eh, las habilidades cognitivas o no solamente busca una adquisición de conocimientos, sino que se pregunta sobre cuál es el sentido de esos conocimientos y de esas habilidades. ¿Para qué serán útiles? ¿Cuáles serán los fines? Y desde luego, buscamos fines que puedan ser positivos, que puedan ser valiosos desde un punto de vista social. Y bueno, hay varios modelos de educación en valores, pero adquiere relevancia el modelo que llamamos de transmisión o de inculcación, ¿sí? Un modelo que dentro de la educación en valores podríamos decir, este es el modelo tradicional, este es el modelo que considera que los valores son justamente verdades absolutas y que deben de ser transmitidas de los docentes a los estudiantes. El objetivo en este caso de los alumnos es lograr incorporar los valores y lograr comportarse
conforme a ellos. El rol del docente, entonces, es el de una figura de autoridad, el de una figura que establece los valores correctos e incorrectos, pero que además busca transmitir los valores a través de la clase magistral, a través de la imposición de normas, a través de la lectura de textos morales y el refuerzo de las conductas esperadas. El rol del estudiante, por otro lado, es como una especie de receptor pasivo que debe de lograr interiorizar esos valores que le son enseñados. De alguna manera, lo que nosotros esperamos es siempre que los niños, que los jóvenes puedan seguir las normas, los valores establecidos, puedan memorizarlos. Es un modelo que principalmente se enfoca en la obediencia, en la disciplina, en el respeto a la autoridad. Y en este sentido, la evaluación de este modelo se centra en la medición de la conducta, en el seguimiento de las reglas. Es un modelo que en muchas ocasiones lo podemos ver ligado, maestra, a las instituciones educativas, sobre todo que tienen un fundamento religioso o una base religiosa, y que en muchas ocasiones, si quitamos la reflexión, se puede convertir en cierto tipo de adoctrinamiento. Esta es la manera más común, la manera en que muchas de las instituciones educativas de nuestro país procuran transmitir, procuran inculcar los valores. No sé si usted ha participado alguna vez de un modelo de este tipo, maestra Jacqueline. Sí, bueno, en la universidad particular en la que trabajo es una universidad que es de carácter religioso, o sea, la administración es de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Ellas tienen universidades y escuelas en todo el mundo, pero bueno, tienen una aquí precisamente, tienen nada más una universidad, las demás son bachilleratos y primarias. Y la única universidad está aquí en Huejutla, sí, está incorporada a la UNAM. Y efectivamente, bueno, ahí es como asumir el rol de la fe teresiana, es porque le digo que es de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Al menos, bueno, en la comunidad, así como que entre los docentes y los alumnos, no es como tan rígido, se pudiera decir, pero sí hay ciertas cosas que tú debes cumplir. Por ejemplo, quien fundó la Compañía de Santa Teresa de Jesús fue San Enrique de Osos, y él, pues, una de sus más grandes obras es El Cuarto de Hora. Es un libro que, bueno, según él, un cuarto de hora te acerca cada vez más, pues, a obtener la gracia de Dios o el cielo. Y eso es algo que se practica, es uno de los rituales que se respeta mucho dentro de la escuela, y al menos aquí en la escuela, una vez a la semana hay un cuarto de hora. Son 15 minutos en los que se prepara una oración. De hecho, hay un departamento de pastoral ahí dentro de la universidad, aparte de las áreas académicas, administrativas que tienen todas las universidades. Hay un departamento de pastoral que hace ese ejercicio, y además de tener la malla curricular que ordena la UNAM, porque están incorporadas a la UNAM, hay unas que les llaman ellos materias formativas, que son materias que están diseñadas bajo tienen un modelo educativo, se llama modelo educativo teresiano. O sea, tienen incluso su libro, su fundamento y todo. La verdad está bien, muy bien realizado. Le digo que son, yo creo que entre las compañías de monjas, porque son ellas monjas, que son de las que se dedican, están muy centradas en la educación. Era algo que tenía San Enrique de Osos, creía en el empoderamiento de la mujer a través de la educación. Entonces tienen su modelo educativo, y esas materias las ponen a través de esas que le digo que se llaman formativas, que realmente son materias de tinte teresiano, con decirle que hay una que se llama fe y religión. Hay otras que se llaman también valores, hay otra que se llama comunicación humanizadora, de las que recuerdo en este momento, pero todas tienen que ver con la religión. E incluso una vez, bueno, a mí me tocaba también dar de ese tipo de cursos,
Y siempre nos decía, las madres que venían, luego nos daban talleres para impartirlas y siempre nos decían, no, es que vas a partir de la realidad, porque se trabaja con el aprendizaje situado, tienes que partir de la realidad, pero tienes que partir desde Dios, o sea, tienes que partir desde Dios, siempre así. Entonces sí he vivido ese modelo tradicional, se pudiera decir, en el que sí es como, no se ve como tan así impositivo, pero sí he notado que en los alumnos a veces sí lo es. Ahora ya siento que están más familiarizados, pero en un principio, cuando yo recién entraba, sí me tocaba ver la resistencia de algunos de ellos, porque decían que cuando iban a las ferias profesiográficas, pues les decían que aunque era una institución religiosa, pues que no se mezclaban esas cosas y demás. Entonces ya cuando llegan acá, ven que al final, pues sí tienen sus cursos de su licenciatura y todos los de arquitectura, pues tienen su licenciatura, todas sus materias de arquitectura, pero aparte llevan estas. Entonces de repente hay quien se opone, ¿verdad? Quien se resiste, pero al final de cuentas son de materias que tienes que cursar para poder titularte, es como un requisito. Y entonces sí lo he notado, no lo siento muy impositivo, pero pues está, o sea, como que ya se familiariza uno dentro del modelo y pues ya te queda en de que pues están las materias formativas, tengo que ir al cuarto de hora, bueno, con decirle que el inicio de semestre es con una misa. Entonces, pues así se empieza y sí estoy bastante familiarizada con ese modelo. Claro, de hecho, es común que en muchas instituciones educativas de corte religioso, con un enfoque religioso, tienen misa inclusive todos los días. Hay instituciones que tienen misa de 7 o misa de 6 si es vespertino, y es bastante común. Ahora, acá habrá que decir que esto no necesariamente es negativo, porque probablemente algo que está pasando en nuestra sociedad es justamente esta falta de valores, esta falta de el respeto a las reglas que estamos viendo en todos lados. Se habla demasiado de los derechos, pero se habla muy poco de las obligaciones. No queremos aceptar obligaciones, pero sí queremos tener derechos. Si hay una educación basada en el derecho y que está dejando de lado las obligaciones. Y entonces es algo así como esperar todo lo que los demás me dan, pero yo no ofrecer dar nada a cambio. Si yo no asumo casi ningún compromiso, pero sí espero que los demás tengan compromiso conmigo. Creo que es importante, creo que es necesario. Ahora, claro que desde un punto de vista de modelo pedagógico hay algunos cuestionamientos, sobre todo cuando eh, se le quita la reflexión y puede llegar a cierto tipo de adoctrinamiento, ¿sí? Ahí es un aspecto que es sumamente sensible. ¿Y por qué nosotros decimos que es sensible? Porque justamente eh, en la educación eh, a lo largo de la historia, podemos encontrar muchos ejemplos donde las reglas, donde las normas no son justas. Entonces, también adoctrinar que toda regla debe de ser obedecida, también debe de tener una contraparte, ¿sí? En muchas ocasiones, las reglas, digamos, en este sentido, no son necesariamente no son justas para todos los ciudadanos. Y nosotros creo que podríamos tomar a lo largo de la historia muchos ejemplos. Uno de los ejemplos tal vez más interesantes y al mismo tiempo recientes, porque son apenas de este siglo pasado, podríamos encontrarlo en Sudáfrica. Y en Sudáfrica, cuando un joven, Mahatma Gandhi, ¿sí? Viaja allá y se da cuenta que los sudafricanos no podían pasar por el mismo lugar por donde pasaban los ingleses. No podían compartir la acera, ¿sí? Los sudafricanos con los ingleses. Y solamente había una razón. La razón existente era su color de piel y su origen. Esa era la razón existente. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo en realidad
esta, esta razón a la que nosotros estamos haciendo referencia. Es una razón que no es justificada, ¿sí? Es una razón que no es justa. Es una razón que de alguna manera no, no está siendo eh, democrática con todos los ciudadanos, sino que hay ciudadanos, lamento decir esta frase, que son como de primera, que eran los ingleses, y ciudadanos de segunda, ciudadanos que tenían menos derechos, menos oportunidades, que eran los ciudadanos sudafricanos. Entonces, Gandhi enfrenta las leyes. Y Gandhi fundamenta por qué esas leyes eran incorrectas. Y esto costó casi una década para poder cambiar la ley, ¿sí? Gandhi lo logró, pero en muchos países no han tenido un Gandhi, lamentablemente. Y entonces en muchos países se sigue observando con mucha tristeza esta gran desigualdad, esta gran diferencia entre unos y otros por leyes que no son, por leyes que no son justas, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones la ley no es justa y cuando nosotros nos enfrentamos o cuando nosotros formamos parte de una sociedad que no es justa, entonces esta educación basada en el adoctrinamiento puede desde luego ser perjudicial, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, cuando el adoctrinamiento involucra la discriminación, la intolerancia hacia el otro, ¿sí? Y vaya que esto lo vivimos ahora, pero lo hemos vivido a lo largo de la historia. ¿Qué podemos decir de las instituciones educadoras con un fundamento religioso judío, por ejemplo, en la actualidad, que no aceptan muchas de ellas al pueblo palestino? ¿Qué podemos decir a lo largo de la historia de las organizaciones católicas que durante mucho tiempo no aceptaron a los cristianos, a los ortodoxos? Y si nos vamos más atrás, hacia las personas que provenían de América o de África, ¿sí? O a las personas de color. En fin, podemos siempre encontrar ejemplos tristemente, muy fuertes al respecto. Bueno, voy a permitirme volver a compartir. Este es un modelo y bueno, ya vemos que tiene algunos aspectos, desde luego, que son positivos, pero también vamos a encontrar en él algunos aspectos que pueden ser una crítica. Y bueno, de aquí pasamos a este segundo modelo, que es el modelo de clarificación de valores. Este segundo modelo, que justamente nos dice que va a surgir como una contraposición al modelo de inculcación, ¿sí? Y que nos dice que en lugar de enseñar valores específicos, justamente se enfoca en ayudar a los estudiantes a descubrir, a clarificar sus propios valores. Y se basa en una idea muy interesante, en la idea de que cada persona tiene en sí una jerarquía de valores y que entonces el papel del educador es ayudar a que esa persona sea consciente de ellos y los pueda asumir de una manera libre, de una manera reflexiva. Podemos ver aquí una mucho menor influencia del adoctrinamiento. Aquí el docente entonces es un facilitador, es un guía. Es quien crea un ambiente de confianza y de respeto, donde los estudiantes expresan sus ideas, sus sentimientos, sin ser juzgados. Es el docente quien propone los dilemas morales, las situaciones que invitan siempre a la reflexión. Y por otro lado, es
el rol del estudiante, quien se convierte en alguien que participa, que es activo, que reflexiona sobre sus propias creencias, sobre sus sentimientos, sobre sus valores, que analiza sus propias decisiones, pero también las de los otros, que trata de identificar las razones que lo sustentan. La metodología más común en este modelo es la discusión sobre los dilemas, sobre los ejercicios de autoevaluación, sobre identificar escalas de valores y desde luego sobre la reflexión personal en diversas situaciones de la vida cotidiana. Este modelo entonces asume una postura que es interesante y que nuevamente es algo que se puede discutir. La idea de que cada persona construye ciertos valores y que puede lograr que sus acciones sean consistentes con los valores que promueve. Y vea que eso es muy difícil. Es muy difícil a nivel social. Hiciéramos esto, que hiciéramos encontrar personas que fueran consistentes con sus palabras y sus acciones. A la hora de hablar de nuestros líderes en el gobierno, a lo largo de la historia, podemos hacernos este cuestionamiento. Casi no hay un líder que logre pasar esta prueba de ser congruente en sus palabras, en los valores que promueven y sus acciones mismas. Claro, esta idea de hablar de los dilemas es muy interesante, porque hablar de cuáles son las buenas razones que tenemos para escuchar al otro, para comprender al otro, es relevante en estos tiempos, sobre todo en tiempos donde hay una gran intolerancia, donde todo el mundo cree que tiene la razón, donde todo el mundo cree que tiene la verdad y que, por cierto, cuando nos referimos a cuestiones religiosas, cada quien dice tener la única verdad. Y esto es sumamente peligroso, porque esta incapacidad de dialogar con el otro, esta incapacidad de lograr tener un acuerdo con el otro, es lo que nos hace finalmente violentar al otro, porque creemos que nosotros tenemos la razón. Y lamentablemente, a lo largo de la historia, tenemos muchísimas muertes de personas, muchas de ellas inocentes, por otras personas que han creído que hacían lo correcto. Entonces, creer que tenemos la verdad y creer que tenemos la razón siempre es algo cuestionable. Diría el doctor Raimundo Morado, siempre es algo que puede ser peligroso. Cuando alguien dice, yo tengo la verdad, cuidado, porque no sabemos a qué verdad te refieres. Es una interpretación muy personal, muy personal. Y claro, la clarificación de valores creo que ayuda en este sentido. Ayuda en este sentido. Eh, Sin embargo, eh, habrá que diferenciar si los valores subyacen desde la persona como un ente individual o si la noción de valor subyace desde lo social. Esa es una pregunta interesante. Pero vamos a hablar de otra metodología que seguramente nos viera aclarando este punto. La tercer manera de efectuar los valores comúnmente, a ver si ya se ve por ahí, tercer modelo, es lo que nosotros llamamos el modelo cognitivo o evolutivo, o también llamado el modelo de desarrollo moral. Y este modelo cognitivo evolutivo se basa en las teorías de Jean Piaget, de Lawrence Kohlberg, ¿sí? Ellos sostienen que el desarrollo moral es siempre un proceso evolutivo por etapas. Y entonces el objetivo no es solo enseñar un valor en particular, sino de fomentar la capacidad del estudiante para razonar moralmente,
y poder pasar a etapas superiores del juicio moral. ¿Cuál es el papel del docente? Pues el docente es un mediador. Es un mediador que desafía el pensamiento de los estudiantes, que propone dilemas morales complejos, que fomenta la discusión grupal, animando a los estudiantes a justificar sus posturas, a considerar otras perspectivas. ¿Cuál es el rol del estudiante? Es aquel que participa en la discusión de los dilemas, que argumenta su posición, que escucha las ideas de sus compañeros, pero que también reflexiona sobre la complejidad de las decisiones morales. La principal técnica del modelo cognitivo y evolutivo es el dilema moral. Ese dilema donde hablamos de historias con conflictos de valores, donde se les pide que tomen una decisión, que la justifiquen. Y de alguna manera se busca que el estudiante pueda entrar en un conflicto cognitivo. Se busca que el estudiante pueda entonces desarrollar un cierto tipo de razonamiento moral. ¿Sí? Este es el modelo cognitivo evolutivo basado justamente en la perspectiva tanto de Kohlberg como también de Jean Piaget. Y entonces, este modelo es muy, muy interesante porque nos ofrece esta perspectiva de poder trabajar con los dilemas, con dilemas morales. Y me gustaría utilizar un recurso audiovisual para poder profundizar un poquito más en este modelo. Un momento, por favor. Vamos a ver si la conectividad nos permite avanzar un poquito. Y vamos a hablar justamente de este dilema que llamamos justamente el dilema de Hans. No sé si antes usted había escuchado este dilema, maestra. No, por al menos por el nombre no lo reconozco. Ok, vamos entonces a mostrarlo un poquito y esto tal vez nos va a ayudar. Muy bien, voy entonces a permitirme proyectar. Vean. Ahí está. El dilema de Hans. Deja de ser engañado por Telcel y Telmex. Deja. Un poco de publicidad. Teoría del desarrollo de la moral de Kohlberg. Lawrence Kohlberg fue un importante psicólogo norteamericano, cuyas ideas continúan en discusión. Pues descubrir cómo se desarrolla la moralidad es un asunto que atañe a los psicólogos, filósofos, religiosos y por supuesto a la familia. Al igual que Jean Piaget, Kohlberg considera que la moral de cada persona se desarrolla pasando por varias etapas. Dichas etapas son iguales para todos y se van dando en el mismo orden. No obstante, si para Piaget la maduración biológica es importante, para Kohlberg lo será mucho más el ambiente. El desarrollo biológico no es suficiente, de acuerdo a Kohlberg, puesto que no todos los individuos alcanzan las etapas superiores de desarrollo. La moralidad para Kohlberg. Antes de ahondar en el tema de la moralidad para Kohlberg, es importante distinguir las orientaciones teóricas que existían al respecto. Los estudios señalan tres principales enfoques frente al tema de la moralidad. 1. El psicoanálisis.
daba mayor ponderación a los sentimientos y por ello se creía que la moralidad era el resultado de la identificación del niño con sus padres y allí ocurría el proceso de la introyección de normas. 2. La teoría del aprendizaje social. Se enfocaba en el aspecto conductual y en la acción que ejercía el ambiente en el desarrollo de las habilidades del autocontrol. Influían factores como la imitación, los refuerzos, castigos, entre otros. 3. El enfoque cognitivo evolutivo. Centrado en el conocimiento, el desarrollo de las reglas y la adquisición de principios universales. Este enfoque expuso que el individuo da forma a un orden moral externo, con estructuras que podrían cambiar durante el desarrollo del sujeto. En la teoría del desarrollo de la moral de Kohlberg, cada paso implica un proceso de aprendizaje que no es reversible. Para llegar a tales conclusiones, Kohlberg realizó sus investigaciones con niños y adolescentes, pertenecientes a los suburbios de Chicago, presentando hasta 10 situaciones con problemas de moral, en donde se debía elegir una conducta entre dos opciones. Para establecer cada etapa, Kohlberg analizó las respuestas obtenidas, los razonamientos que se hicieron, los principios, entre otros. Pero Kohlberg necesitaba demostrar que las etapas que él señalaba eran universales. Así que llevó a cabo otro estudio, esta vez con niños que se encontraban en una aldea ubicada en Taiwán. Kohlberg logró su hazaña, haciendo una traducción al chino de los dilemas propuestos a los otros niños. Estos fueron adaptados incluso al sistema de cultura chino. Fue así como estableció los 3 niveles de desarrollo moral. Teoría del desarrollo de la moral de Kohlberg. En la teoría del desarrollo de la moral de Kohlberg encontramos 3 niveles con 2 etapas diferentes. Estos son: 1. Nivel preconvencional. La moralidad del niño es controlada, puesto que las reglas las proveen las figuras de autoridad, y los niños hacen juicios de sus acciones considerando las consecuencias de las mismas. Estas figuras de autoridad son los padres o los maestros, por ejemplo. 2. Nivel convencional. La moralidad está anclada a las relaciones sociales. Aunque los niños aún aceptan las normas de las figuras de autoridad, creen que su necesidad deriva de la idea de mantener el orden social y las relaciones positivas. 3. Nivel posconvencional. La moralidad está sujeta ahora a principios y valores. Los individuos piensan que las leyes pueden ser injustas y necesitan ser modificadas o suprimidas. En el último estadio, la moralidad es entendida como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, así como la capacidad de discernir el comportamiento que produce los resultados deseados. Los dilemas en la teoría del desarrollo de la moral de Kohlberg. Tal como enfatizan las investigaciones, para Kohlberg, los dilemas jugaron un papel muy importante. Pues cuando Kohlberg inició su investigación sobre el desarrollo de la moral, en el año 1955, él hizo uso de los dilemas haciendo con ello que los sujetos razonaran. Cada dilema era el relato de una situación hipotética en la que aparecía un conflicto de valores y el sujeto debía decidir. El instrumento que Kohlberg utilizó para manejar la información fue la entrevista semiestructurada. Uno de los dilemas más populares fue el de Heinz, en la que la esposa de un sujeto llamado Heinz estaba por morir debido a un cáncer y los médicos sostenían que una droga novedosa le podía salvar la vida. Heinz acude con el farmacéutico para comprar el químico, pero este le cobra 10 veces más su valor y Heinz no tenía cómo pagar esa cantidad. Desesperado, trata de reunir el dinero, pero no llega ni siquiera a la mitad de la cantidad. A Heinz no le queda más que relatar su situación al farmacéutico y comentarle que su esposa está a punto de morir. Le suplica que le venda el medicamento a un precio más bajo o que le permita pagar luego el dinero que quede debiendo. El farmacéutico no accede. Al contrario, le explica a Heinz que le ha costado esfuerzo crear el medicamento y que pretende ganar dinero con esa fórmula.
Finalmente, Heinz decide entrar a la farmacia y robar el medicamento. En medio de esta situación se desata el dilema. Preguntas del dilema de Heinz. Colbert interroga a los participantes. ¿Debió Heinz haber robado el medicamento? ¿Cambiaría la situación si Heinz no sintiese amor por su esposa? Si hubiese sido un extraño y no la esposa, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Debería la policía arrestar al farmacéutico por asesinato si la esposa de Heinz fallece? Lo más interesante de los dilemas presentados por Colbert es que a él no le importaban si las respuestas estaban bien o no, sino los razonamientos de los participantes. Fueron los razonamientos los que permitieron que él clasificara las etapas en su teoría del desarrollo de la moral. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Muy bien, bueno, creo que este video es ilustrativo, ¿verdad? Sobre lo que significa justamente este dilema. Y bueno, este modelo justamente lo que busca es provocar una serie de dilemas. En realidad, creo que todos los ciudadanos nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida a muchos dilemas, muchas decisiones importantes que tomar, dónde vivir, qué estudiar, con quién casarnos, con quién tener familia, eh, enfrentarnos a una serie de decisiones en los cuales tenemos distintas alternativas y debemos de tomar una decisión. Entonces siempre la pregunta es, ¿bajo qué condiciones tomamos esa decisión? Exclusivamente bajo lo que sentimos, bajo nuestros sentimientos, o bajo algún tipo de razonamiento que hacemos para elegir que esa decisión sea la mejor. Esta pregunta es una pregunta clásica en la filosofía y uno de los grandes maestros hizo una reflexión sobre ella, que es Immanuel Kant, un filósofo alemán, y se hizo esta pregunta sobre el ser humano. ¿Qué es lo que debe de guiar las decisiones del ser humano? Entonces Kant encontró en su época tres alternativas, tres posibles respuestas. Dice Kant, bueno, una manera de tomar decisiones es basarnos esencialmente en nuestras sensaciones, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Pero Kant hace una crítica y dice, hay un problema. El problema es que las emociones son pasajeras. El problema es que las emociones cambian con el tiempo. Entonces, no es una buena idea tomar siempre las decisiones basadas únicamente en las emociones. Lo siento, tal vez estoy rompiendo algunas cosas, pero Kant eso nos dice. Ahora, Kant dice que también hay otro tipo de hechos que pueden de alguna manera guiar las decisiones. Kant le llama pasiones, ¿sí? Una pasión es algo parecido a una sensación, pero es mucho más extensa y mucho más profunda. Y el ser humano vive muchas pasiones. Vivimos pasiones en cosas que disfrutamos. Hay quienes tenemos pasión por la comida, pero también tenemos a veces pasión por el trabajo, por el arte, por la música. También tenemos pasiones carnales, etc. El ser humano enfrenta la pasión. A veces la pasión guiada puede dar grandes resultados. El poeta seguramente vive una gran pasión. El escritor vive una gran pasión. El escultor vive una gran pasión. Pero a veces las pasiones nos ciegan. Y a veces las pasiones nos llevan a lugares que no quisiéramos ir.
Y entonces Kant hace a un lado las pasiones y dice, las pasiones no. Y entonces solo queda una opción para Kant, que es la razón. Y Kant dice, sí, es la razón la que debe de guiar la toma de decisiones del ser humano. Pero la obra más, una de las más famosas de Kant, es crítica a la razón. Y entonces uno diría, bueno, ¿por qué si Kant selecciona la razón y da argumentos para que sea la razón quien guíe las decisiones del ser humano, por qué entonces hay una crítica a la razón? Pues la crítica a la razón es porque no siempre la razón coincide con la sensación. Y eso es terrible. Elegir lo correcto no siempre es elegir lo que en ese momento mis sentimientos quieren elegir. Ahí está la complejidad justamente del ser humano. La complejidad del ser humano en elegir lo correcto, en elegir lo mejor, en elegir lo que yo deseo. Entonces hay una lucha entre el deseo y una lucha entre lo racional. Elegir lo racional no siempre va a coincidir con elegir lo que nosotros deseamos. Ese va a ser el gran reto. Y de ahí viene la crítica a la razón, porque entonces, maestra Jacqueline, que usted elija la razón no significa que sea feliz, aunque haya elegido lo correcto. ¿Sí? Ahora, si elige lo que le hace feliz, posiblemente le hará feliz un poco, pero después le llevará a la tragedia. Entonces, no es una tarea nada simple la toma de decisiones en el ser humano desde esta mirada de Kant. ¿Sí? Entonces, Kant se convierte en el gran filósofo alemán de su época y trata de contestar todas las preguntas que aparecen en la ética, que aparecen en la moral, que aparecen inclusive en la metafísica. Y bueno, después de un tiempo va a ser ampliamente cuestionada su filosofía. Pero gran parte de su filosofía en este sentido sigue siendo una filosofía vigente. Y la enseñanza que nos deja Kant es que decidir lo correcto tiene un costo para el ser humano. Y esto nosotros podemos verlo, ¿sí? Elegir lo correcto, elegir el irrestricto respeto hacia la regla y hacia la ética en el ser humano puede tener un costo muy grande para la persona. Y más en una sociedad donde la mayoría de la sociedad no lo hace. Esa es la gran diferencia entre decir ser honesto y ser honesto. Esa es la gran diferencia de que muchos quieran parecerse a Gandhi, pero solo son Gandhi por un mes, por 2 meses, por un tiempo muy breve. Pero después la vida, su persona no les permite ser así. Porque no es una tarea simple. Como diría algún presidente, no es una tarea simple decirle a todos que no aspiren a tener riquezas. Porque cuando la persona tiene la riqueza en el comedor, tiene que tomar esa difícil decisión de si toma de eso que no es suyo y se vuelve rico o no toma. Y la mayoría de esos seres humanos toman y se vuelven ricos. Y entonces faltan a su principio principal. ¿Sí? No es una tarea simple. Sin embargo, yo comentaba, no estoy seguro si lo comenté la sesión pasada, que algo tendríamos nosotros que transformar como sociedad. Porque comentaba que fue a un puesto de revistas, creo que sí, fue en esta clase, comentaba que fue un puesto de revistas y no había quien cobrara.
Y no había quien te dijera, oiga señor, usted debe de pagar los 2 € por la revista que toma. Y además, donde ponías el billete, no había nadie que cuidara otros billetes que a lo largo del día otras personas habían dejado. Y sin embargo, nadie se llevaba ni las revistas ni el dinero. Entonces, eso nos muestra que también podemos educarnos para ser honestos, ¿sí? Tenemos que aprender algo en Latinoamérica, definitivamente. Ok, nos vamos con el siguiente modelo, si me permite. Entonces, perdón, no le he permitido participar. No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda hasta este punto. No, doctor, todo bien. Ok. Tenemos entonces que este es el tercer modelo, el modelo del cognitivo evolutivo, y después tenemos el modelo de acción social, el modelo sociocrítico. Este modelo que va más allá de la reflexión personal, que va más allá del juicio moral, y que entonces sostiene que la educación debe de conducir a la acción para transformar la sociedad. Una frase muy fuerte, muy bonita, muy fuerte. Eso es lo que nos dice este modelo, ¿sí? Este modelo que nos dice justamente que de alguna manera no es suficiente con yo buscar ser justo. No es suficiente con que yo busque ser honesto, sino yo debo de contribuir a que los demás sean justos y a que los demás sean honestos. Debo de actuar para poder transformar la sociedad en la que vivo. Los valores entonces se construyen en la interacción social, se manifiestan en la participación cívica, en la lucha por alcanzar la justicia. En este sentido, el estudiante es un líder, el estudiante es un colaborador que ayuda a otros estudiantes. Perdón, el docente, dije. El docente es un líder, es un colaborador que ayuda a que los estudiantes analicen los problemas sociales, cuestionen las injusticias, organicen las acciones para lograr ese cambio positivo. Y entonces el estudiante no solamente reflexiona, sino que también actúa en la comunidad. Investiga problemas, propone soluciones, trabaja en equipo para llevarlas a cabo. El estudiante se organiza a través de proyectos de servicio comunitario, debate los temas contemporáneos de su contexto, analiza los casos de injusticia social y genera campañas de concientización. Este es un modelo de acción social. Y verá, muchos modelos dicen que son modelos de acción social, pero no todos lo son. Porque hay una línea muy delgada entre la acción social que busca transformar la sociedad para alcanzar una sociedad más justa y la acción política con un interés. Nuestro país, al menos en los últimos años, por primera vez, al menos en 7 años que yo he logrado observar, salió a las calles hace unos días para exigir la justicia ante un caso que sucedió aquí en Michoacán, la muerte de un presidente municipal en el municipio de Uruapan, Carlos Manso, se llama el presidente municipal que fue asesinado. Y es muy interesante cómo quienes organizan este movimiento pedían que no fueran políticos del PRI, que no fueran políticos del PAN, que no fueran políticos del PRD, que no fueran políticos en general. Porque ellos querían mostrarle a la sociedad que esto era una acción que buscaba la justicia, no que buscaba politizarse. Y lamentablemente
siempre se politiza. Es decir, aunque ellos probablemente intentaron que no fueran políticos, pues sí, hubo políticos. Y hay políticos que ya usan un sombrero. Y hay políticos que utilizan este tema para discutir. Pero en realidad hay algunos grupos que son, por cierto, muy parecidos a aquellos grupos cuando surgió el movimiento de regeneración nacional. Ese movimiento que nace por un hartazgo de lo que estaba pasando en el país, pero que con el paso de los años, cuando este movimiento se convierte en un partido político, probablemente redescubre que era igual que los otros partidos políticos. Es decir, que se perdió el movimiento, que se perdió la acción social y lo que se construyó fue un nuevo partido político con muchos de los políticos de otros partidos. Entonces, es algo complejo, es algo muy complejo. Alguien diría, ¿en qué consiste esa complejidad? Pues probablemente esa complejidad consiste en no doblegarse ante el poder, el dinero. Y eso es algo muy complejo. No doblegarse ante el poder y el dinero es tener claros cuáles son sus valores y tener claro que si se persigue un valor, que si se persigue un ideal, se lucha por ese ideal. Se es congruente no solamente en las palabras, sino también en las acciones. Y eso es algo que lamentablemente en nuestra cultura latinoamericana pesa muchísimo. Algo sucede con nuestra cultura latinoamericana, como sucede también con parte de la cultura que hay en África, o inclusive con parte de la cultura que hay en los Balcanes, y vea que digo zonas muy específicas, o en zonas de la parte norte de Asia Menor. En todas estas zonas, pareciera ser que las personas nos vemos finalmente dominadas por nuestras pasiones, por nuestras emociones, por nuestros deseos. Y dejamos esa capacidad de razonar y de ser congruente con nuestros actos. Porque en todas estas regiones del mundo, los políticos están siempre traicionando su palabra y traicionando finalmente a sus ciudadanos. Y esos políticos son formados en la escuela, esos políticos son formados en la familia y eso también está pasando en las familias. Hay poca consistencia entre las palabras y las acciones. Estados como Michoacán, estados como Sinaloa, como Tamaulipas, como Guerrero, como Jalisco, como Colima, como Morelos, vemos claramente cómo las familias casi nunca cuestionan a sus hijos de dónde compran esa nueva camioneta, de dónde traen más regalos a mamá y a papá, de dónde tienen más recursos. Y a veces tienen 20 años, a veces tienen 18 años. Los padres no se hacen la pregunta. Los padres guardan silencio y aceptan lo que sus hijos le dan. Los padres entonces también enfrentan la pérdida de sus hijos en un periodo que son los primeros 3 o 4 años en que se dedican a actos ilegales. Entonces, nos damos cuenta que esta pérdida de valores pues aparecen en todos los niveles, socialmente, familiarmente. Hablar de estas metodologías entonces nos conlleva a reflexionar que desde el aula debemos de incentivar, pensar en los valores y eso creo que lo podemos hacer no solamente desde una asignatura en específico que se llama educación en valores, sino que como docentes podemos llevarlo a la práctica personal y después a la práctica institucional, en procurar ser congruentes con nuestras palabras y finalmente nuestras acciones. En la práctica educativa,
Lo más común es que se combinan estos modelos, que un docente utiliza la clarificación de los valores para que algunos alumnos identifiquen sus propios valores, que un docente utiliza el modelo de desarrollo moral para que los alumnos razonen sus decisiones y que un docente utiliza el modelo de acción social para que los alumnos puedan aplicar esos valores a su entorno y finalmente se conviertan en ciudadanos comprometidos con su entorno, con su comunidad, con su familia, con la sociedad a la que pertenecen. Y creo que en todos los casos esta perspectiva es bastante útil y diría no solamente útil, es sumamente necesaria para atender los altos niveles de violencia que vivimos en nuestro país. La violencia que viven las mujeres, la violencia física que viven los hombres que son asesinados, secuestrados, la violencia que viven las personas con distintos géneros. Es decir, podemos encontrar una gran variedad de violencia, la violencia estructural que se da a través de la discriminación, hacia la falta de inclusión, hacia la intolerancia, etcétera. Es necesaria entonces una educación de valores y es necesario que las maestras y los maestros, cuando menos, al menos apliquemos, si no vamos a hacer más, al menos el el primer modelo de transmisión o de inculcación que tiene que ver con lo que nosotros modelamos a nuestros estudiantes, al menos podamos aplicar. Creo que es sumamente necesario. Bueno, maestra, ¿alguna pregunta, alguna duda de la sesión del día de hoy? No, doctor, solamente estaba, reflexionando en que como, pues, docentes en valores, pues, como decía usted al principio, tiene que haber mucha congruencia entre lo que somos y lo que enseñamos, ¿no? Yo creo que para hacer estos últimos modelos en el de acción social y el del modelo, yo creo que más en el de acción social, igual también en el cognitivo y en el de la clarificación de valores, siento que hay que, pues, estar como que tener esos valores que vamos a enseñar precisamente muy bien cimentados en nosotros. ¿Cómo podríamos ser esa figura de líder que colabora y que ayuda al docente a que reflexione, que lo lleva a analizar dilemas éticos si realmente pues nosotros a lo mejor estamos muy empobrecidos en ese aspecto, ¿no? Es un reto para quien educa en esto. Y bueno, a final de cuentas, educamos en valores desde el mismo hecho de que somos docentes o que somos figuras de autoridad. Creo que desde ese mismo hecho en que nos plantamos frente a alumnos, independientemente de qué nivel sea, pues somos como, pues a lo mejor un rol a seguir, ¿no? O un ejemplo de cómo deberíamos de comportarnos. Entonces yo creo que es algo inherente al docente, a lo mejor no es nuestra clase de valores, nuestra sesión o nuestro curso no es de valores, pero a final de cuentas terminas incidiendo en cómo el alumno se apropia también pues, de lo que le sucede a su alrededor, de cómo actúa ante ellos, ¿no? De esos valores que él retoma y que considera que son importantes o incluso en algunas ocasiones antivalores, a lo mejor retoma de nosotros algunas malas prácticas y que los lleva a reproducir. Entonces, pues está el reto dentro de la educación, sobre todo a ser congruentes a la hora de estar parados y de acompañar a un alumno. Claro que sí, eso es muy importante. Y bueno, usted lo dice muy bien, no tenemos que dar la clase de valores para inculcar los valores, para buscar transmitir los valores, para buscar que nuestros estudiantes reflexionen sobre sus decisiones, para invitarlos a la acción social. Pienso en muchos de nuestros grandes hombres y mujeres en muchos campos del saber. Pienso, por ejemplo, en Rigoberta Menchú, su trabajo en Guatemala, la búsqueda de los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de oportunidades que ella buscó para las mujeres y para los pueblos originarios en Guatemala. Pienso en Chico Méndez, un brasileño
que dio su vida para que hoy en día la reserva más grande del mundo, la reserva forestal más grande del mundo, lleve su nombre. Nuestro gran pulmón en el planeta Tierra. Chico Méndez murió por eso. Murió porque él se opuso con su vida a la deforestación en la selva brasileña. Años después, Bolsonaro ha decidido exterminar grandes hectáreas de bosque, de selva, perdón, pero finalmente la obra de Chico Méndez ha dejado un legado muy importante. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, podemos encontrar grandes líderes, no perfectos, desde luego no perfectos, pero que a través de sus actos, a través de sus acciones, nos dejan un mensaje muy importante. Y creo que tendremos que empezar a leer más, ver más sobre estos hombres y sobre estas mujeres, para inspirarnos y de alguna manera aprender de buscar en el mundo no solamente algo personal. Hoy en día, y trato de cerrar con esto, hay una serie de encuestas que han hecho a las personas sobre cuál es el sentido de la vida. Y sí, la respuesta más popular es la que usted ya está imaginando. Las personas dicen, vivimos para ser felices. Bueno, esto es realmente muy hedonista. Vivo para ser feliz, vivo para disfrutar de mi familia, vivo para disfrutar de mi cuerpo, vivo para tener éxito, pero estamos dejando de lado la idea de poder trascender. Y estamos dejando la idea de poder trascender no para nosotros, para los demás. De poder dar más a los demás que solamente esperar que los demás nos den. ¿Sí? Y eso es un estudio muy interesante que hizo justamente Laure Santos y que vale la pena retomar, porque como sociedad creo que tenemos que estar pensando más en poder dar y ofrecer que solamente en recibir. Bueno, pues yo le agradezco su asistencia, su participación. Nos hicieron falta muchos colegas, lo decimos aquí en línea, solamente Esteban nos avisó y solamente Esteban, por una situación personal muy importante, no tiene tache, pero los demás sí tienen tache, tienen que asistir a clases y hacer la tarea. Le agradezco muchísimo, que tenga una muy bonita noche y un buen descanso. Que descanse también, nos vemos. Muy Adiós. buenas noches. Hasta luego.